Estimados alumnos, bienvenidos a su primera clase de pretratamiento textil. En esta clase vamos a ver cómo está ubicado el pretratamiento en toda la secuencia de procesos en la industria textil. Además, vamos a ver brevemente lo relacionado al gaseado y finalmente a la inspección de los textiles. El pretratamiento, ¿qué es? Es una etapa previa a obtener los tejidos, los textiles, teñidos, estampados o acabados. Para esto necesitan ser preparados. A esto conocemos como el pretratamiento. El pretratamiento es la primera etapa, como se puede observar en esta lámina, es la primera etapa previa a la etapa que brinda color o a la etapa que da el acabado final. ¿Qué se realiza? En esta primera etapa se realiza la remoción de las impurezas naturales o los productos químicos agregados que puedan interferir más adelante en la tintura, estampado o acabado. Muchos de los contaminantes resultantes del pretratamiento vienen de etapas previas, por ejemplo, de productos de la agricultura, o si se trata de fibras naturales como la lana, pueden venir del diario vivir del animal, en este caso de la oveja. ¿El pretratamiento en qué consiste? De una serie de enjuagues, lavados, de tal manera que se pueda obtener un textil limpio más adelante. El proceso textil lo podemos resumir de esta manera, ¿no? Aquí hay una gráfica donde podemos apreciar justamente en círculo rojo la etapa del pretratamiento. Entonces, como veremos, está justamente previa a la etapa de la tintura. Pero lo importante de esta etapa es que es responsable de casi el 70% de los problemas que se podrían presentar más adelante. Hay muchos procesos si lo quisiéramos desglosar. Por ejemplo, algunas operaciones incluyen tratamientos mecánicos como el corte, algo conocido también como el esmerilado. También está la etapa de gaseado, el tratamiento térmico como el termofijado. También podemos ver que existe una etapa que se llama desencolado y descrude. El desencolado básicamente retira la goma de un textil que ha sido engomado y básicamente es un textil, es una tela plana. Entonces, esta tela plana tiene hilos de urdimbre que necesitan ser reforzados durante el tejido. Pero en la etapa de ennoblecimiento se necesita retirar la goma, por lo tanto, la existencia del desencolado. El descrude se trata básicamente de retirar todas aquellas impurezas que quedan, que son naturales o adquiridas en un textil. Luego tenemos el carbonizado, que se aplica netamente a las fibras animales. Finalmente también tenemos el blanqueo. El mercerizado ya es una etapa prácticamente de ennoblecimiento de acabado. Y así podemos ver que hay varios procesos que a la vez se pueden desglosar también como tratamientos térmicos o tratamientos en húmedo y tratamientos mecánicos. Todos aquellos aplicados tanto a las fibras naturales como a las fibras animales. Y además a las fibras sintéticas y artificiales. Por lo tanto, es importante tener un conocimiento básico de todos estos tratamientos aplicados por fibras. Luego vemos, una vez que tenemos un textil a punto de ser recibido en planta, necesitamos no solamente saber de qué se trata este textil, sino también tenemos que corroborar que está en buen estado. ¿Cómo se realiza esto? Mediante una inspección. La inspección se realiza obviamente en máquinas revisadoras, que son de varios tipos. Por ejemplo, hay sistemas manuales, hay sistemas automáticos. Y en estos sistemas, ¿qué podemos encontrar? Defectos. Estos defectos, por ejemplo, tenemos acá un tejido normal y tenemos una tela con unos nuditos, ¿no? Unos nuditos y unos halos, unas fibras sueltas. También tenemos una tela normal y otro nudo, o tenemos también una tela donde se le ha
que ha pasado, se ha saltado una pasada, o si no también tenemos una mancha. Entonces, previamente a recibir un textil en planta hay que verificar que está en muy buen estado mediante una revisión. Luego hay otro proceso que se llama el gaseado. El gaseado se aplica básicamente a un textil que necesita exhibir una superficie lustrosa, una superficie limpia para tejidos que requieren este acabado más, como se dice, de lujo. Entonces, ¿y para qué se hace? Cuando obviamente los textiles se fabrican, se hace con fibras que son fibras cortas o fibras cortadas a una determinada longitud. ¿Esto qué significa? Que van a haber extremos sobresalientes. Esos extremos sobresalientes obviamente se deben a la torsión que tiene el hilo y necesitan ser retirados. Se retiran con un proceso denominado gaseado. El gaseado es necesario debido a que muchos artículos lo necesitan. Y esos muchos artículos, algunos son satenes, satines, popelinas, telas, por ejemplo, para la camisa, son popelinas, las telas para pañuelos, para corbatas, que necesitan verse así lustrosas y elegantes. Entonces, estas fibrillas expuestas, ¿cómo se pueden eliminar? Se eliminan simplemente por exposición al calor, exposición a una flama, que vamos a ver por aquí. Entonces, hay ciertas consideraciones para tener en cuenta, ya que un gaseado inapropiado podría quemar la tela, podría restar la resistencia del textil y en el caso de gasear un hilo podría reducir su resistencia a la tensión también como en un 75%, lo cual prácticamente lo vuelve demasiado débil para proceder en los siguientes procesos. Y acá podemos observar una tela siendo gaseada. Y obviamente la parte más importante es el quemador. Y aquí podemos apreciar también el quemador. Entonces vemos que es una flama con una determinada intensidad que va a tener que estar cerca a la tela y va a tener una cierta orientación hacia la tela, como aquí, ¿no? Entonces aquí vemos que la flama está impactando de manera perpendicular a la tela y esto va a dar un efecto de gaseado. Y tenemos una primera posición del gaseado. Una segunda posición es cuando la flama impacta sobre un rodillo frío, justamente para telas más sensibles al calor y para evitar que la flama prácticamente las traspase. Y la otra posición es cuando ya la flama se impacta a la tela, pero de manera tangencial. Y estas posiciones las podemos resumir en esta lámina. La forma tangencial, la forma de impacto sobre un rodillo frío y la forma perpendicular. Y para tener una información completamente terminada, podríamos decir que para cada variedad de textil hay parámetros definidos, tanto para el peso de la tela, la posición del quemador, la distancia del quemador, la intensidad de la flama y la velocidad de la máquina. ¿Y cómo podemos apreciar un gaseado? De esta manera. Tenemos un hilo sin gasear y tenemos un hilo gaseado, ¿no? Entonces se nota claramente las pelusas expuestas. En el caso de una tela también, un textil sin gasear y uno gaseado. Y las máquinas simplemente tienen una zona de un presecado, un cepillado que levanta justamente las fibrillas, la zona del quemador y una zona donde se humecta el textil justamente para asegurar que más adelante no se pueda inflamar, no se pueda quemar. Este tipo de máquina es aplicable para tela plana y esta para tejido de punto. Bueno, muchísimas gracias. Aquí hemos visto nuestra primera clase. Ustedes son bienvenidos para la segunda que viene a continuación.